La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas, algas y algunas bacterias captan y utilizan la luz solar para transformar la materia inorgánica de su entorno en materia orgánica para su propio desarrollo como seres vivos. La clorofila es un elemento muy importante en este proceso. La fotosíntesis se basa en el uso de dióxido de carbono, agua y luz solar para formar materia orgánica y a la vez produce oxígeno. Los vegetales, gracias a la clorofila que se encuentra en las hojas, captan la luz solar que incide en ellos. Al mismo tiempo, consumen dióxido de carbono. Por la raíz, las plantas absorben el agua y las sales minerales que contiene la tierra. Estas sustancias se mezclan formando la savia bruta, que sube por el tallo hasta llegar a las hojas. Es en las hojas en donde se produce la fotosíntesis. Las moléculas de agua que trae la savia bruta se dividen en átomos de hidrógeno y de oxígeno. El oxígeno se libera como desecho del proceso. Gracias a la energía proporcionada por la luz solar, el hidrógeno se une con el dióxido de carbono para producir la materia orgánica que necesita la planta para su desarrollo, formando lo que se denomina como savia elaborada. La savia elaborada se distribuye como alimento por toda la planta, pero también se almacena como reserva. La fotosíntesis es un proceso químico beneficioso para todos los seres vivos, ya que consume gases tóxicos y produce oxígeno. De ahí la importancia del cuidado de plantas y árboles. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes, las algas y algunas bacterias utilizan para su desarrollo, crecimiento y reproducción a la energía de la luz. Consiste en la transformación de la energía lumínica en química que hace que la materia inorgánica se vuelva orgánica. Los estamos de las hojas de las plantas absorben los gases que contiene la atmósfera, como el dióxido de carbono, y se combinan con el agua que hay dentro de la célula de la planta. Se forman almidones nutritivos para la planta y se libera ácido. Fase primaria o lumínica. La fase lumínica de la fotosíntesis es una etapa en la que se producen reacciones químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. La clorofila es un compuesto orgánico formado por moléculas que contienen átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. Estos elementos se organizan en una estructura especial. El átomo de magnesio se sitúa en el centro rodeado de todos los demás átomos. La clorofila capta la luz solar y provoca el rompimiento de la molécula de agua, separando el hidrógeno del oxígeno. Es decir, el enlace químico que mantiene unido al hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua se rompe por efecto de la luz. El proceso genera oxígeno gaseoso que se libera al ambiente y la energía no utilizada es almacenada en moléculas especiales llamadas ATP. En consecuencia, cada vez que la luz esté presente, se desencadenará en la planta este proceso. Oscura o ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es una ruptura metabólica clínica que tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Durante esta fase se utiliza el ATP y el NADPH obtenidos en la fase luminosa para transformar sustancias inorgánicas oxidadas en moléculas orgánicas reducidas que participarán en la síntesis de moléculas orgánicas complejas. En el ciclo de Calvin de la fotosíntesis hay 6 moléculas de CO2. Son utilizadas para generar una molécula de glucosa. En estas reacciones, cada una de las moléculas de CO2 es unida a una molécula aceptora, la ribosa, que a continuación se rompe en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esta reacción es catalizada por el enzima rubisco. El ATP producido durante las reacciones luminosas cede grupos fosfato a estas moléculas, dando lugar a disfoglicerato. El NADPH, que también es generado durante la fase luminosa, cede electrones a estas moléculas de 3 carbonos, dando lugar a glicerido 3-fosfato. Una parte del glicerido fosfato es utilizado para fabricar el azúcar de 6 carbonos, glucosa y otros productos de la fotosíntesis. Otra parte sustancial del glicerido fosfato es utilizado en una compleja serie de reacciones
para regenerar el aceptor de CO2 ribosa bisfosfato. La regeneración de la ribosa bisfosfato requiere una molécula de ATP por cada molécula regenerada. El ciclo está ahora listo para volver a empezar. Obsérvese que en el ciclo de Calvin produce ADP y NADP+, ambos necesarios para las reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis. Así, las dos rutas, reacciones luminosas y ciclo de Calvin, están estrechamente acopladas.